En el corazón del Mediterráneo, un grito de libertad resonó en el siglo XIX, marcando el inicio de una de las luchas más inspiradoras de la historia, la independencia de Grecia. Este pequeño país, cuna de la civilización occidental, se levantó contra el dominio otomano, buscando recuperar su identidad y herencia cultural. A través de batallas épicas, sacrificios heroicos y una pasión indomable, los griegos lucharon por un futuro libre. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Prepárate para sumergirte en este fascinante capítulo de la historia. En la antigüedad, la región que hoy conocemos como Grecia era un mosaico de ciudades-estado, cada una con su propia cultura, religión y forma de gobierno. Pero, ¿qué sucedió con esta cuna de la civilización cuando el poder otomano se afianzó en el siglo XV? La respuesta se encuentra en una rica historia de resistencia y transformación que ha dejado una huella indeleble en la identidad griega. Durante siglos, Grecia fue el epicentro de la filosofía, la política y las artes. Pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles moldearon el pensamiento occidental. Sin embargo, a partir del año 1451, el Imperio Otomano comenzó su expansión, y la península griega cayó bajo un régimen que, aunque diverso en su administración, buscaba uniformidad y control. La ocupación otomana trajo consigo una mezcla de desafíos y adaptaciones. La lengua griega y la cultura helénica permanecieron vivas, pero se vieron amenazadas por la imposición de la lengua y las costumbres otomanas. Sin embargo, el pueblo griego, a pesar de las adversidades, mantuvo sus tradiciones, sus festivales y su religión ortodoxa, que se convirtieron en símbolos de resistencia cultural. A lo largo de estos años oscuros, la figura de la Iglesia ortodoxa se erigió como un bastión de identidad. No solo fue un refugio espiritual, sino también un centro de resistencia que unió a la población griega en su búsqueda de autonomía. La educación religiosa y la preservación de la lengua griega se convirtieron en pilares fundamentales para mantener viva la llama de la identidad nacional. En el contexto de un imperio en expansión, surgieron movimientos de resistencia. Grupos de patriotas comenzaron a organizarse en secreto, alimentados por la esperanza de un futuro libre. Las ideas de la Ilustración, que promovían la libertad y los derechos individuales, comenzaron a circular entre los intelectuales griegos, sembrando la semilla de la revolución. La mezcla de una rica herencia cultural y un deseo de libertad se convirtió en un poderoso catalizador. La historia de Grecia estaba a punto de dar un giro dramático, ya que el anhelo de independencia se encendía en el corazón de su pueblo, preparándose para una lucha que resonaría a lo largo de los siglos. Imagina un mundo donde las grandes ciudades de la antigüedad, cuna de la filosofía y la democracia, caen bajo el yugo de un imperio vasto y poderoso. Así fue el destino de Grecia tras la conquista otomana en el siglo XV, un episodio que transformaría para siempre la vida de su pueblo. Pero, ¿qué significó realmente esta ocupación para la identidad griega? En 1451, el Imperio Otomano comenzó su expansión hacia el oeste, y con la caída de Constantinopla en 1453, Grecia se convirtió en un importante territorio bajo control otomano. Durante más de 4 siglos, la vida cotidiana de los griegos se vio marcada por un sistema que, aunque diverso, imponía una estructura jerárquica que limitaba su autonomía. El dominio otomano trajo consigo una serie de reformas administrativas y económicas. Las ciudades griegas fueron reorganizadas, y la población se agrupó en millet, comunidades religiosas que gozaban de cierta autonomía bajo la ley islámica. Si bien esto permitió a los griegos mantener parte de su identidad cultural, también significó la imposición de tributos y la obligación de adoptar ciertas costumbres otomanas, generando una tensa coexistencia. La vida bajo el dominio otomano no era uniforme. Algunas regiones, como las islas jónicas, disfrutaron de más libertades que otras, mientras que las zonas del continente enfrentaron una opresión más severa. En este contexto, la resistencia no tardó en surgir. A medida que los griegos comenzaron a sentir el peso de la ocupación, la figura de la Iglesia ortodoxa se convirtió en un símbolo de unidad y resistencia, ofreciendo un refugio tanto espiritual como cultural. Con el tiempo, el descontento se fue acumulando. Las revueltas, aunque a menudo aplastadas, comenzaron a florecer en un clima de creciente insatisfacción y deseo de libertad. El intercambio cultural entre otomanos y griegos también dejó su huella, la influencia de la lengua y las costumbres otomanas se entrelazó con las tradiciones griegas, creando una fusión que complicaba aún más la identidad del pueblo. A medida que avanzaba el siglo XIX, las ideas de la Ilustración y los movimientos de independencia que barrían Europa comenzaron a resonar en los corazones de los griegos.
La lucha por la libertad estaba a punto de cobrar vida, pero primero, debían enfrentar las difíciles circunstancias del dominio otomano, un periodo que forjaría su espíritu combativo y su anhelo de autonomía. La historia de Grecia se adentraba en una encrucijada crucial, donde el deseo de independencia comenzaba a manifestarse con fuerza. El eco de las campanas de la libertad comenzó a resonar en las tierras griegas, y con él surgieron las primeras insurrecciones que marcarían el inicio de una lucha por la independencia. Pero, ¿qué motivó a un pueblo tan arraigado en su cultura a levantarse contra un imperio tan formidable como el otomano? La respuesta se encuentra en el creciente descontento y el deseo de recuperar lo que les pertenecía. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la chispa de la revolución empezó a encenderse. La opresión y los abusos cometidos por las autoridades otomanas provocaron un ambiente de tensión en la población griega. Las ideas de la Ilustración, que abogaban por la libertad y la autonomía, comenzaron a circular entre los intelectuales y líderes locales. A medida que estas ideas se afianzaban, la esperanza de un futuro libre se volvía más palpable. Las primeras insurrecciones no fueron grandes batallas, sino levantamientos locales, a menudo espontáneos, que surgían en diversos puntos de Grecia. En 1801, la isla de Creta fue escenario de una revuelta que, aunque rápidamente sofocada, mostró la determinación del pueblo griego. En 1806, otra insurrección en la región del Peloponeso se sumó a la lista de intentos por recuperar la libertad, aunque también fue aplastada. A medida que las insurrecciones se sucedían, figuras clave comenzaron a emerger del anonimato. Líderes locales, guerreros y clérigos se convirtieron en símbolos de resistencia, inspirando a sus conciudadanos a unirse a la causa. Estos levantamientos, aunque a menudo fallidos, fueron esenciales para mantener viva la llama de la rebelión y preparar el terreno para lo que estaba por venir. El ambiente de agitación y esperanza también atrajo la atención de aliados en el extranjero. Grupos de filántropos y miembros de la diáspora griega comenzaron a organizarse, brindando apoyo moral y financiero a las causas de independencia. La idea de una Grecia libre resonaba no solo dentro de sus fronteras, sino también en el corazón de aquellos que soñaban con un renacimiento helénico. Sin embargo, a pesar de la valentía y el sacrificio de esos primeros insurgentes, la lucha estaba lejos de ser fácil. La brutalidad de las represalias otomanas era implacable, y muchos de los que se alzaron en armas enfrentaron la muerte o el exilio. Pero incluso en la adversidad, cada insurrección plantaba una semilla de resistencia, un recordatorio de que la lucha por la libertad había comenzado. A medida que los ecos de estas primeras revueltas se desvanecían, la determinación del pueblo griego se fortalecía. La historia estaba en movimiento, y el anhelo de independencia se convertía en un grito colectivo que no podía ser ignorado. Las bases de una revolución estaban siendo construidas, y el momento decisivo se acercaba rápidamente. Un grito de libertad resonó en el aire de Grecia en 1821, un momento que cambiaría el rumbo de la historia. La revolución de 1821 no solo fue un levantamiento armado, sino un movimiento que encarnaba el deseo de un pueblo por recuperar su identidad y autonomía. Pero, ¿qué llevó a los griegos a lanzarse a la guerra contra el Imperio Otomano en un momento en que la victoria parecía casi imposible? La chispa que encendió la revolución fue el creciente descontento acumulado a lo largo de siglos de opresión. El ambiente político en Europa también jugó un papel crucial. El eco de las revoluciones francesas y americanas inspiró a los griegos a luchar por sus derechos. En el mes de marzo, un grupo de patriotas se reunió en el monasterio de Agia Labra, donde se firmó un juramento de resistencia. Este acto simbólico marcó el inicio formal de la lucha por la independencia. Las primeras batallas fueron intensas y llenas de fervor. La batalla de Kalamata en 1821 mostró la determinación de los revolucionarios, quienes, aunque en desventaja numérica, lucharon con una valentía que cautivó a sus compatriotas y atrajo la atención internacional. Las noticias de sus hazañas comenzaron a viajar, y con ellas, el apoyo de filántropos y patriotas de la diáspora griega que se unieron a la causa. A lo largo de 1821, la revolución tomó fuerza. Las ciudades y aldeas de Grecia se convirtieron en campos de batalla, donde guerreros griegos, liderados por figuras carismáticas como Theodoros Kolokotronis y Georgios Karaiskakis, organizaron ofensivas audaces. Sin embargo, el camino hacia la libertad no fue sencillo. El Imperio Otomano respondió con fuerza, enviando tropas para sofocar el levantamiento. La brutalidad de las represalias no hizo más que avivar el espíritu de lucha entre los griegos. A medida que la guerra se intensificaba, aparecieron conflictos internos.
Diferencias entre los líderes revolucionarios y facciones comenzaron a surgir, lo que generó tensiones dentro del movimiento. A pesar de estos desafíos, la lucha continuó, y el pueblo griego demostró una resistencia extraordinaria, enfrentándose a un enemigo que parecía imbatible. En 1822, un punto de inflexión se produjo en la batalla de Derbenaquia, donde los griegos lograron una victoria decisiva. Este triunfo no solo elevó la moral de los insurgentes, sino que también atrajo la atención internacional hacia la causa griega. El apoyo de naciones como Gran Bretaña, Francia y Rusia comenzó a materializarse, proporcionando recursos y reconocimiento a un pueblo que luchaba por su libertad. La Revolución de 1821 se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación. Cada batalla, cada sacrificio, cada victoria y cada derrota formaron parte de un relato más grande, uno que resonaba no solo en Grecia, sino en toda Europa. La lucha por la independencia estaba lejos de terminar, pero el espíritu indomable del pueblo griego había sido despertado, y su anhelo de libertad ahora era más fuerte que nunca. Imagina un grupo de hombres y mujeres que, con solo su coraje y determinación, se convierten en los arquitectos de la libertad de toda una nación. La Revolución griega de 1821 no solo fue un levantamiento armado, sino también una lucha guiada por figuras emblemáticas que se alzaron como líderes en tiempos de adversidad. Pero, ¿quiénes eran estas personas que se arriesgaron todo por un sueño compartido? Entre los principales líderes se encontraba Teodoros Kolokotronis, un guerrero cuya astucia y valentía lo convirtieron en un símbolo de la resistencia griega. Desde una edad temprana, Kolokotronis mostró habilidades excepcionales en el campo de batalla. Su liderazgo en la batalla de Derbenaquia fue crucial para la victoria griega, y su carisma lo convirtió en un héroe nacional. Su estrategia militar y su capacidad para unir a diversos grupos de combatientes fueron fundamentales en los momentos más críticos de la guerra. Otro nombre que resuena en la historia de la independencia griega es Georgios Karaiskakis, un líder guerrillero conocido por su audacia. Karaiskakis no solo luchó en el campo de batalla, sino que también se destacó por su habilidad para movilizar a la población local en apoyo a la causa. Su participación en la batalla de Faliro fue un testimonio de su dedicación y su capacidad para inspirar a otros a luchar por la libertad. Pero no solo los hombres desempeñaron un papel crucial en esta lucha. La figura de Laskarina Bouboulina, una mujer valiente y decidida, se destacó como una líder notable en la revolución. Proveniente de una familia de marineros, Bouboulina utilizó su fortuna personal para financiar barcos y recursos para el ejército griego. Su compromiso con la causa de la independencia la convirtió en una líder respetada y admirada, y su legado perdura como símbolo de la valentía femenina en tiempos de guerra. Además de estos líderes militares, intelectuales como Moraigues Feraios también jugaron un papel fundamental. Feraios fue un filósofo y activista cuyas ideas sobre libertad y derechos humanos resonaron en toda Europa. Su trabajo inspiró a muchos griegos a luchar por su independencia y a imaginar un futuro donde la opresión ya no tuviera cabida. Aunque su vida fue truncada, su influencia perduró y su visión se convirtió en un faro para los patriotas griegos. El liderazgo durante la Revolución de 1821 no fue un viaje fácil. Los líderes enfrentaron no solo la adversidad del enemigo otomano, sino también tensiones internas y diferencias ideológicas. Sin embargo, su compromiso con la causa de la independencia y su capacidad para unir a un pueblo dividido fueron esenciales para mantener viva la llama de la revolución. A medida que el conflicto se intensificaba, estos líderes se convirtieron en símbolos de esperanza y resistencia, guiando a su pueblo en un momento crucial de su historia. Su legado no solo se mide en victorias en el campo de batalla, sino en el espíritu de libertad que infundieron en cada griego, un espíritu que continuaría luchando por su lugar en la historia. En el fragor de la Revolución griega de 1821, un fenómeno fascinante comenzó a desarrollarse: el apoyo internacional. Mientras el pueblo griego luchaba por su libertad, una red de simpatizantes y filántropos en toda Europa y más allá se unieron a la causa. Pero, ¿qué motivó a estos individuos a apoyar una lucha que parecía lejana y arriesgada? La Filadelfia, un grupo de patriotas griegos en el extranjero, emergió como un pilar fundamental en esta lucha. Formado por griegos exiliados, este grupo no solo recaudó fondos, sino que también promovió la causa de la independencia griega en el extranjero. Con el apoyo de antiguos revolucionarios y activistas, la Filadelfia se convirtió en un centro de coordinación, donde se discutían estrategias y se movilizaban recursos para la revolución. Entre los miembros más destacados de la Filadelfia se encontraban figuras como Lixandras Mavrokordatos y Konstantinos Koutouzis.
Mavrocordatos, un diplomático astuto, utilizó su influencia para atraer la atención de potencias europeas, argumentando que la independencia de Grecia no solo beneficiaría a los griegos, sino que también desestabilizaría el control otomano en la región. Su capacidad para conectar la lucha griega con los intereses de otras naciones fue clave para obtener apoyo internacional. Mientras tanto, la figura del poeta y filántropo Lord Byron se convirtió en un símbolo del apoyo exterior a la causa griega. Con su fama y fortuna, Byron no solo donó grandes sumas de dinero, sino que también se unió a la lucha en el campo de batalla. Su presencia en Grecia inspiró a muchos y ayudó a atraer la atención de otros europeos hacia la revolución. La pasión y el romanticismo que aportó a la causa revitalizaron el espíritu de los combatientes griegos. El apoyo internacional comenzó a materializarse no solo en términos de dinero, sino también en la forma de voluntarios. Hombres de diferentes nacionalidades, motivados por ideales de libertad y justicia, se unieron a las filas del ejército griego. Estos voluntarios, a menudo con experiencia militar, aportaron conocimientos y tácticas que resultaron vitales en las batallas. Sin embargo, el apoyo no siempre fue incondicional. Las potencias europeas tenían sus propios intereses en juego. Mientras algunos veían la independencia griega como una oportunidad para debilitar al Imperio Otomano, otros temían que una Grecia libre pudiera inspirar movimientos de independencia en sus propios territorios. Este juego de intereses políticos complicó el panorama, pero no impidió que el apoyo internacional se convirtiera en un elemento crucial para la continuidad de la revolución. Con el paso del tiempo, el eco de la lucha griega resonó más allá de sus fronteras. La Filadelfia y otros grupos de apoyo en el extranjero lograron atraer la atención de la opinión pública europea, generando una ola de simpatía por la causa griega. La idea de una Grecia libre se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad, inspirando a otros movimientos en todo el continente. A medida que los ecos de la Revolución de 1821 se expandían, el apoyo internacional se convirtió en un factor determinante en la búsqueda de la independencia. La unión entre los griegos y sus simpatizantes en el extranjero demostró que la lucha por la libertad no conoce fronteras, y que la solidaridad puede surgir en los momentos más oscuros. Las campanas de la libertad resonaban en el aire griego mientras se libraban batallas decisivas que marcarían el rumbo de la Revolución de 1821. Pero, ¿cuáles fueron las estrategias que permitieron a un pueblo en lucha enfrentarse a un imperio tan formidable como el otomano? En este contexto, se desarrollaron momentos cruciales que cambiarían el destino de Grecia. Una de las primeras grandes confrontaciones fue la batalla de Arachova en 1821. Este enfrentamiento tuvo lugar en un terreno montañoso, donde los griegos, utilizando su conocimiento del terreno, lograron emboscar a las fuerzas otomanas. La victoria en Arachova no solo elevó la moral de los insurgentes, sino que también demostró que la estrategia y el conocimiento del entorno podían superar la desventaja numérica. Sin embargo, no todas las batallas fueron tan exitosas. En 1822, la batalla de Peta se convirtió en un punto oscuro para los rebeldes. A pesar de la valentía de los griegos, la superioridad militar otomana mostró su fuerza. Este revés fue una lección dura, pero también una oportunidad para aprender y adaptarse. Los líderes griegos se dieron cuenta de que era esencial coordinar sus fuerzas y mejorar la comunicación entre las distintas facciones del movimiento. La batalla de Derbenakia, en 1822, se convirtió en un ejemplo brillante de estrategia efectiva. Kolokotronis, uno de los líderes más destacados, utilizó tácticas de guerrilla y emboscadas para aprovechar la geografía a su favor. Las fuerzas griegas, aunque numéricamente inferiores, lograron una victoria crucial que revitalizó la lucha por la independencia y demostró que la astucia podía ser tan poderosa como el número de soldados. A medida que las batallas se sucedían, los griegos comenzaron a comprender la importancia de la unidad. La creación de alianzas entre diferentes facciones y líderes fue esencial para maximizar los recursos y fortalecer la resistencia. Este aprendizaje culminó en la batalla de Enbarino en 1823, donde la flota griega, apoyada por las potencias europeas, infligió una derrota devastadora a la armada otomana. Este triunfo no solo fue una victoria militar, sino también un hito simbólico que atrajo la atención internacional hacia la causa griega. Las estrategias de los líderes griegos también incluyeron el uso de propaganda y la comunicación efectiva. A través de la publicación de folletos y la difusión de noticias sobre las victorias y sacrificios, se logró movilizar a la población en apoyo a la revolución. Cada victoria se convertía en un himno de esperanza, cada sacrificio, en un llamado a la acción. A lo largo de la guerra,
las batallas clave y las estrategias innovadoras demostraron que, aunque el Imperio Otomano era un adversario formidable, la determinación y la unidad del pueblo griego podían desafiarlo. Con cada enfrentamiento, se forjaba una nueva identidad y un sentido de pertenencia entre los griegos, marcando el camino hacia la libertad que tanto anhelaban. La lucha por la independencia se intensificaba, y la historia de Grecia estaba a punto de dar un giro inesperado. En el tumultuoso camino hacia la independencia de Grecia, un actor crucial emergió en el escenario, la Iglesia Ortodoxa. Pero, ¿qué papel desempeñó esta institución centenaria en una lucha que abarcaría la libertad y la identidad nacional? A medida que la opresión otomana se intensificaba, la Iglesia se convirtió en un bastión de resistencia y esperanza para el pueblo griego. Desde el inicio del dominio otomano, la Iglesia Ortodoxa había mantenido viva la llama de la identidad griega. No solo preservó la lengua y las tradiciones culturales, sino que también se erigió como un símbolo de unidad en un tiempo de fragmentación. Los líderes religiosos, como el patriarca de Constantinopla, jugaron un papel fundamental en la vida diaria de los griegos, proporcionando no solo guía espiritual, sino también apoyo moral en la lucha por la libertad. Cuando estalló la revolución en 1821, la Iglesia Ortodoxa no se quedó al margen. Muchos clérigos se convirtieron en líderes de la resistencia, instando a sus comunidades a unirse a la causa de la independencia. En las iglesias y monasterios, se celebraban misas y ceremonias que no solo fortalecían la fe del pueblo, sino que también servían como reuniones clandestinas para planificar estrategias revolucionarias. Uno de los momentos más significativos fue cuando el obispo de Patras, Germanos, levantó la bandera de la revolución en el monasterio de Agia Labra. Este acto simbólico no solo inspiró a los combatientes, sino que también consolidó el papel de la Iglesia como una fuerza movilizadora. A través de su influencia, la Iglesia logró unir a los griegos, independientemente de sus diferencias políticas o regionales. Además de su papel en la movilización, la Iglesia Ortodoxa también proporcionó recursos vitales para la causa. Muchos monasterios se convirtieron en refugios para los insurgentes y centros de suministro de armas y alimentos. La red de clérigos y fieles dispuestos a arriesgarlo todo por la independencia se expandió, creando un movimiento que iba más allá de la mera lucha armada, era un movimiento por la supervivencia cultural y espiritual. Sin embargo, la relación entre la Iglesia y los líderes revolucionarios no siempre fue sencilla. A medida que avanzaba la guerra, surgieron tensiones sobre el grado de influencia que la Iglesia debería tener en la política y el gobierno de un futuro Estado griego independiente. Algunos líderes deseaban una separación clara entre la Iglesia y el Estado, mientras que otros veían en la Iglesia una aliada indispensable en la construcción de la nueva nación. A pesar de estos desafíos, el papel de la Iglesia Ortodoxa en la Revolución griega fue indiscutible. Se convirtió en un símbolo de resistencia, unificador de un pueblo dividido y defensor de la identidad cultural. En cada sermón, en cada misa, resonaban los ecos de un anhelo compartido por la libertad, y la fe del pueblo griego se entrelazaba con su lucha por la independencia. La historia de Grecia estaba en movimiento, y la Iglesia Ortodoxa se mantenía firme como un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. En el ambiente tenso y cargado de emociones que siguió a la Revolución griega, un acuerdo crucial comenzó a tomar forma, el Tratado de Constantinopla. Pero, ¿qué significó realmente este tratado para un pueblo que había luchado tan arduamente por su independencia? La respuesta a esta pregunta no solo revela el desenlace de un conflicto, sino también las complejidades de la política internacional en un momento decisivo. Tras años de lucha, las potencias europeas comenzaron a intervenir en el conflicto, motivadas por una mezcla de intereses estratégicos y la simpatía hacia la causa griega. En 1824, después de la contundente victoria en la batalla de Nvarino, donde las fuerzas griegas, apoyadas por una coalición de británicos, franceses y rusos, lograron destruir la flota otomana, el camino hacia un acuerdo se comenzaba a allanar. El Tratado de Constantinopla, firmado en 1826, fue el resultado de negociaciones que buscaron poner fin a un conflicto que había comenzado a desgastar la estabilidad en la región. Este tratado no solo reconoció la independencia de Grecia, sino que también sentó las bases para la creación de un nuevo Estado. Sin embargo, el camino hacia este reconocimiento no fue sencillo ni exento de compromisos difíciles. Grecia fue definida como un Estado independiente, pero con fronteras que no siempre reflejaban la realidad étnica y cultural del país. Muchas áreas con una población mayoritariamente griega quedaron fuera de los límites de la nueva nación, lo que generó descontento y frustración entre quienes habían luchado por la libertad. El tratado no solo marcó el fin de la guerra, sino que también sembró las semillas de tensiones futuras.
Los líderes griegos, aunque celebraron el tratado como un triunfo, también se dieron cuenta de que la independencia traería consigo nuevos desafíos. La influencia de las potencias europeas sobre el nuevo Estado era evidente, y muchos griegos temían que su soberanía estuviera comprometida por la intervención extranjera. Este delicado equilibrio entre la independencia y la influencia externa se convirtió en un tema recurrente en la política griega en los años venideros. A pesar de estos desafíos, el Tratado de Constantinopla representó un hito en la historia de Grecia. La lucha de generaciones de griegos había dado sus frutos, y la nación empezaba a tomar forma en el mapa europeo. La firma de este tratado simbolizó no solo la liberación de un pueblo, sino también el reconocimiento de su cultura y identidad en el escenario internacional. Con el tratado en vigor, la historia de Grecia estaba a punto de entrar en una nueva era. Las esperanzas y sueños de aquellos que habían luchado por la independencia estaban finalmente materializándose, aunque el camino por delante aún prometía ser complicado y lleno de obstáculos. La lucha por la libertad había sido ganada, pero la construcción de una nación libre y soberana estaba apenas comenzando. Después de años de lucha y sacrificio, el momento que muchos habían soñado y por el que habían peleado finalmente había llegado, la creación del Estado griego. Pero, ¿cómo se transformó un pueblo en guerra en una nación soberana con un futuro por delante? La respuesta a esta pregunta se entrelaza con un proceso complejo lleno de esperanzas, desafíos y decisiones cruciales. Con la firma del Tratado de Constantinopla en 1826, Grecia fue reconocida como un Estado independiente, pero el camino hacia la consolidación de esa independencia no fue fácil. La nación emergía de las cenizas de la guerra, y los líderes griegos se enfrentaban al monumental desafío de construir un Estado desde cero. La ilusión de libertad venía acompañada de la dura realidad de gestionar un país devastado por años de conflicto. La primera tarea fue establecer un gobierno que pudiera unir a la diversa población griega. La nueva administración buscó inspirar confianza y estabilidad en medio de la incertidumbre. En 1828, se convocó una Asamblea Nacional para redactar una constitución, un hito esencial en la construcción del nuevo Estado. Este fue un momento de gran esperanza, donde se discutieron principios democráticos y se sentaron las bases para la gobernanza. Sin embargo, la diversidad étnica y regional de Grecia complicó el proceso. Las tensiones entre diferentes facciones y regiones empezaron a emerger, y la necesidad de crear un sentido de unidad se convirtió en una prioridad. Los líderes se dieron cuenta de que debían trabajar para formar una identidad nacional que trascendiera las divisiones locales. En este contexto, la figura de la Iglesia Ortodoxa, que había jugado un papel crucial durante la Revolución, continuó siendo un elemento unificador en la Nueva Grecia. A lo largo de los años siguientes, la construcción del Estado griego se enfrentó a desafíos económicos y sociales. Las infraestructuras estaban en ruinas, y el país necesitaba urgentemente recursos para reconstruir. El apoyo internacional, que había sido fundamental durante la guerra, se convirtió nuevamente en un factor clave. Las potencias europeas, aunque inicialmente motivadas por sus propios intereses, comenzaron a ofrecer ayuda para estabilizar el país. A medida que Grecia avanzaba hacia la modernización, se implementaron reformas en la educación, la economía y los derechos civiles. La creación de una identidad nacional se volvió primordial, y la historia, la cultura y las tradiciones griegas se promovieron activamente como símbolos de un nuevo comienzo. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad no fue lineal, surgieron conflictos internos y luchas políticas que amenazaron la cohesión del joven Estado. La creación del Estado griego no solo representó el fin de una lucha por la independencia, sino también el inicio de una nueva era llena de promesas y desafíos. Los griegos, después de haber luchado por su libertad, ahora debían enfrentar el reto de construir una nación que pudiera reflejar sus aspiraciones y valores. La historia de Grecia estaba en constante evolución, y el futuro se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser pintado por las decisiones y acciones de quienes habían soñado con un país libre. La independencia de Grecia en 1821 fue un triunfo monumental, pero lo que siguió fue un camino lleno de obstáculos y desafíos que pondrían a prueba la resiliencia del nuevo Estado. Después de haber luchado por la libertad, ¿cómo enfrentaría el pueblo griego las duras realidades que acompañan a la creación de una nación? El primer gran desafío fue la fragmentación interna. Grecia, un mosaico de regiones y culturas, no estaba unificada en su visión del futuro. Diferencias políticas y rivalidades entre las distintas facciones comenzaron a surgir, complicando la gobernanza. Los líderes se enfrentaron a la difícil tarea de crear una identidad nacional que pudiera unir a un pueblo diverso, lleno de aspiraciones y expectativas.
En el ámbito económico, la situación era igualmente complicada. Las infraestructuras estaban en ruinas, y la economía se encontraba en un estado crítico. La guerra había dejado cicatrices profundas, y ahora era esencial reconstruir no solo los edificios, sino también la confianza en el futuro. El gobierno griego se vio obligado a buscar ayuda internacional para estabilizar la economía, lo que generó nuevas tensiones entre la necesidad de apoyo externo y el deseo de mantener la soberanía. El sistema educativo también enfrentó un desafío monumental. Con el objetivo de fomentar una identidad nacional, se necesitaba una educación que inculcara los valores de libertad y unidad, pero había que superar el legado de la ocupación otomana y las divisiones internas. Se establecieron nuevas escuelas y se promovieron reformas educativas, pero el camino hacia una educación integral y accesible para todos era largo y lleno de obstáculos. A medida que los años avanzaban, la inestabilidad política se convirtió en un tema recurrente. El país atravesó una serie de cambios de gobierno, golpes de Estado y conflictos internos que complicaron aún más la consolidación del Estado. La lucha por el poder entre diferentes facciones y líderes políticos generó caos y desconfianza, lo que dificultó la implementación de políticas efectivas y el desarrollo de una gobernanza sólida. Además, la cuestión territorial seguía siendo un punto álgido. Muchas áreas habitadas por griegos quedaron fuera de las fronteras del nuevo Estado, lo que generó descontento entre aquellos que se sentían excluidos de la nueva nación. Este tema no solo afectó las relaciones internas, sino que también influyó en las relaciones con el Imperio Otomano y otras potencias regionales. La influencia de las potencias extranjeras, que habían apoyado la independencia, continuaba siendo un factor a considerar. Aunque el apoyo internacional era vital para la reconstrucción, la intervención extranjera generaba desconfianza entre muchos griegos que temían perder su soberanía en el proceso. Este delicado equilibrio entre aceptar ayuda y mantener la independencia se convirtió en una constante en la política griega. A pesar de todos estos desafíos, el pueblo griego se enfrentó a la adversidad con una determinación notable. La historia de Grecia post-independencia es una de lucha y resiliencia, donde la esperanza de construir una nación libre y próspera seguía viva. Con cada obstáculo superado, se forjaba un sentido más profundo de identidad y pertenencia, y la historia de Grecia continuaba desarrollándose, marcada por la tensión entre el pasado y el futuro que anhelaban construir. La lucha por la independencia de Grecia en 1821 dejó un legado que ha perdurado a lo largo de los años, resonando no solo en la historia del país, sino también en el corazón de aquellos que valoran la libertad y la autodeterminación. Pero, ¿qué significó realmente esta independencia para el pueblo griego y cómo influyó en el curso de la historia? Uno de los legados más significativos fue el renacer de la identidad nacional griega. La guerra no solo liberó a Grecia del dominio otomano, sino que también permitió que el pueblo recuperara su historia, su cultura y su lengua. En un tiempo en que la opresión intentaba borrar sus raíces, la revolución se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo. La celebración de la historia helénica se convirtió en un pilar fundamental de la nueva nación, fomentando un sentido de pertenencia que aún resuena en la actualidad. El impacto de la independencia griega también se sintió en toda Europa. La Revolución griega inspiró movimientos de independencia en otras naciones, mostrando que un pueblo determinado podía desafiar un imperio. Las ideas de libertad y derechos humanos, que habían tomado fuerza en el siglo XVIII, encontraron un eco en la lucha de los griegos, convirtiendo su batalla en un ejemplo a seguir para otros que buscaban liberarse de las cadenas de la opresión. A medida que Grecia se consolidaba como un estado independiente, su historia se entrelazó con la de otras naciones a través de alianzas y relaciones diplomáticas. La independencia abrió puertas para que Grecia se integrara en la comunidad internacional y estableciera relaciones con potencias europeas y más allá. Esto no solo fortaleció la posición de Grecia en el mundo, sino que también facilitó un intercambio cultural y económico que enriquecería a la nación en los años venideros. Sin embargo, el legado de la independencia no estuvo exento de desafíos. Las tensiones territoriales y las divisiones internas que surgieron durante la creación del Estado continuaron afectando la política griega en las décadas siguientes. La lucha por una identidad nacional cohesiva y la búsqueda de justicia para aquellos que quedaron fuera de las fronteras del nuevo Estado se convirtieron en temas recurrentes, recordando que el camino hacia la verdadera libertad y unidad es a menudo complicado. A lo largo de los años, el legado de la independencia se ha manifestado en la celebración del Día de la Independencia, con desfiles y ceremonias que honran a aquellos que lucharon por la libertad. Este día no solo es un recordatorio de la victoria sobre el dominio otomano, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el sacrificio y la valentía de quienes mantuvieron viva la llama de la resistencia. En la actualidad,
Grecia sigue siendo un testimonio del poder de la determinación y la lucha por la libertad. La independencia de 1821 no solo transformó a un pueblo, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad, recordándonos que la búsqueda de la libertad es un viaje continuo, uno que requiere valentía, sacrificio y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la identidad y la dignidad. La historia de Grecia continúa, y su legado sigue inspirando a generaciones en su camino hacia un futuro más brillante. La independencia de Grecia no solo marcó el final de un largo y arduo conflicto, sino que también dio inicio a una nueva era de esperanza y posibilidad para el pueblo griego. A través de la valentía de sus líderes, la determinación de sus ciudadanos y el apoyo internacional, los griegos lograron desafiar un imperio y reclamar su derecho a la autodeterminación. El legado de esta lucha por la libertad sigue vivo en la actualidad, resonando en el corazón de cada griego y en la cultura que se celebra a nivel mundial. Las lecciones aprendidas durante este periodo tumultuoso resaltan la importancia de la unidad, la resistencia y la perseverancia en la búsqueda de un futuro mejor. La independencia de Grecia no solo fue un triunfo en el campo de batalla, sino también una afirmación de la identidad helénica, un recordatorio de que el deseo de libertad es una fuerza poderosa que puede cambiar el rumbo de la historia. Hoy, Grecia se erige como un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, un faro que ilumina el camino para aquellos que aún buscan liberarse de la opresión. El espíritu de la Revolución de 1821 perdura, inspirando a nuevas generaciones a valorar su herencia, luchar por sus derechos y continuar el legado de aquellos que sacrificaron todo por la causa de la independencia. Así, la historia de Grecia sigue escribiéndose, recordándonos que la búsqueda de la libertad es un viaje interminable que trasciende el tiempo y el espacio.